Buenas tardes a todos los que se vienen integrando. Les doy la bienvenida, chiquillos, a todos entonces a la primera clase de nuestro segundo semestre, a la primera clase introductoria de la unidad que vamos a estudiar ahora, que es la unidad del género lírico, donde vamos a dividirla, esta unidad, en dos partes. Cuando nosotros estudiamos, chiquillos, cualquier tipo de género, nosotros tenemos que saber que va a tener ciertas características y va a tener ciertos elementos que es necesario que vayamos evaluando uno por uno y dándole la importancia que corresponda. El género lírico no se queda atrás, pues, chiquillos. Nosotros ya estudiamos el género narrativo, por una parte, e identificamos los elementos principales de él. Y pudimos rescatar, chiquillos, y ahora les pregunto a ustedes, la característica principal del género narrativo entonces era... Entretener. Sí, entretener. Y la presencia de quién era clave para nosotros identificar que era un género narrativo, chiquillos. Narrador. El narrador. Súper. La presencia del narrador aquí hace clave que el género narrativo sea narrativo. El narrador, acuérdense que nosotros estuvimos identificando que cada uno de ellos se iba a clasificar de acuerdo al grado de participación y conocimiento dentro de la historia. Por otro lado, tenemos el género dramático, chiquillos, que es un género bastante entretenido porque está hecho para ser representado. Cuando hablamos de género dramático se nos viene el tiro en la cabeza, teatro. Pero el género dramático es más que eso, porque el género dramático nosotros lo podemos leer y lo podemos ver. Lo podemos leer porque nosotros leemos un libreto, el libreto que leen cada uno de los personajes para después representarlo en una obra teatral, que son dos cosas distintas. En su momento vamos a ver y vamos a identificar. Pero en estos dos géneros, en el narrativo y el dramático, los personajes van a dar vida a una historia. Uno por un lado va a entretener, el otro, por otra parte, va a estar hecho para ser representado. Y por último, que vamos a ver hoy día, el género lírico, chiquillos, es un género donde el autor necesita expresar emociones y sentimientos. Cada uno de estos géneros, chiquillos, se caracteriza porque da respuesta a distintas necesidades que tiene la gente de poder dar a conocer algo. En el género narrativo se da la necesidad de entretener, como bien dijeron ustedes. En el género dramático se da la necesidad de querer ver, de querer entretenerse, pero a través de la parte visual. Y en el género lírico, por otra parte, se da respuesta a querer dar emociones y sentimientos a alguna escritura, a alguna obra. Entonces, chiquillos, la clase de hoy día vamos a identificar los elementos externos del género lírico. El género lírico, chiquillos, tiene dos partes. Por un lado, tiene los elementos internos y por otro lado, los elementos externos. Los elementos internos tienen que ver más con cómo se estructura una poesía, qué elementos va a tomar el poeta, en este caso, para dar vida, para dar a conocer la poesía. Y por otra parte, los elementos externos tienen que ver más con cómo se estructura esta poesía para hacerla ya una lectura. Entonces, chiquillos, ¿qué es entonces el género lírico? Pues? Chiquillos, perdón que tengo que acompañar. El género lírico, chiquillos, son todas las obras donde hay emoción y hay expresión de sentimientos y de emociones. Mamá. ¿Cuál es la característica principal de estas obras? Que van a estar escritas en verso y en prosa. ¿Ya? Si van a estar escritas en versos y en prosa, nosotros vamos a poder identificar que todos estos textos tienen distinta forma visual de poder verlos. Cuando ustedes leen un cuento, ustedes leen una prosa, leen grandes textos,
con grandes párrafos. Ahora bien, en el género lírico nos encontramos con este texto que está escrito en distintas estrofas, y cada una de esas estrofas tiene distintas características, y es lo que vamos a ver ahora. Característica principal del género lírico, chiquillos, la expresión de las emociones y sentimientos. Ahora sí, el autor de un cuento es, quien escribe un cuento es el autor, quien escribe una poesía es él. ¿Quién, chiquillos? Poeta. Gracias. El poeta, chiquillos, es quien escribe la poesía. Ahora, poetas chilenos, nosotros tenemos un montón que son súper conocidos y súper famosos, cada uno con su estilo distinto. Pablo Neruda, por un lado, que fue exiliado, tuvo que arrancarse del país por problemas políticos, famoso por sus poesías, y por sus odas, ¿ya? ¿Qué son las odas, chicos? Son las alabanzas. Pablo Neruda le escribía al tenedor, le escribió al cangrejo, le escribió a distintos elementos. ¿Y qué hacía él? Alababa, entonces le decía, oh, tenedor, tú que ayudas tanto a que la gente pueda comer, qué sé yo, pero de una manera mucho más linda, mucho más poética. Por otro lado tenemos a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, bueno, conocida porque aparece en nuestro billete de 5.000 pesos. Es una figura que es, los 4 que les voy a presentar hoy día, son figuras que son mundialmente conocidas. Gabriela Mistral, por otro lado, también escribía mucho al amor, al desamor, a la vida. Tenía una vida familiar bastante curiosa. Muy poco se conoce de su vida hasta el día de hoy. Y que les voy a presentar estos dos que vienen, quizás no los conocen mucho, no los ubican. Primero Nicanor Parra, que falleció hace muy pocos años, quien es llamado el antipoeta. ¿Por qué él se hacía llamar el antipoeta? Porque él un poco iba en contra de los cánones, de las estructuras que nos dicen cómo tiene que ir una poesía. Entonces él no utilizaba la métrica, la medida de los versos, sino que él se dejaba llevar por sus propias indicaciones y para crear sus poesías y sus poemas. Y por otro lado, Vicente Huidobro, que quizás todos los que ustedes, chiquillos, que han visitado el litoral central, lo que es Cartagena, Isla Negra, Punta de Tralca, le llaman el litoral de los poetas. Vicente Huidobro, chiquillos, tiene su casa en Cartagena. Y Vicente Huidobro es conocido porque él crea unas obras que son visuales y que son bastante llamativas y que las vamos a ver ahora. Y él fue uno de los impulsores de este estilo de obras poéticas. Muy linda, muy llamativo, pero muy difíciles de hacer. Vamos a ver por qué. Entonces, yo les dije, chiquillos, que vamos a ver los elementos internos y los elementos externos. Hoy nos vamos a solamente limitar a estudiar los elementos externos, porque los elementos internos necesitan un mayor análisis, pero primero necesito que dejemos claro la parte externa, cómo se construye una poesía, chiquillos. Primero, ustedes tienen que saber que el poema, la poesía, es la unidad mayor dentro del género lírico. ¿Por qué la unidad mayor? Porque es todo lo que incluye el género lírico, todo el mensaje que se quiere dar a conocer. ¿Cómo está formado? Está formado por estrofas. Estas estrofas además tienen versos, tienen una sonoridad, ¿verdad? Esto que lo hace como que al escucharlo nosotros podamos agarrar este ritmo. Y por otro lado, tenemos el verso, que el verso, ¿qué es? Es cada línea escrita de la poesía. Todas las líneas que están escritas de la poesía, que tienen una medida rítmica, es el verso. ¿Ya? Ahí les puse un verso que es el más conocido de Pablo Neruda, que puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y tenemos las estrofas, que es la agrupación de versos, nada más. El conjunto de versos es la estrofa. Lo que en el género narrativo nosotros conocemos como párrafo, y en el género lírico se conoce como estrofa. ¿Ya? Si se dan cuenta y hacemos este análisis y esta comparación entre un género y el otro, tienen elementos que nosotros podemos identificar que son muy similares, pero tienen otros nombres. ¿Ya?
Si bien en el género narrativo lo caracterizábamos por la presencia de un narrador, en el género lírico, chiquillos, no va a haber un narrador, pero sí va a haber alguien, un ser, que va a dar a conocer estas emociones y sentimientos que el poeta quiso dar a entender, pero se va a llamar hablante lírico, ¿ya? Que lo vamos a ver la próxima clase. Y por último, chiquillos, la rima. La rima, chiquillos, es esta musicalidad y este ritmo que nosotros le vamos a rescatar y que nosotros vamos a identificar dentro de la poesía. Ahora esta rima la vamos a clasificar en 3, de acuerdo a la terminación que van a tener sus versos, chiquillos. Muchas veces las rimas terminan y vemos la igualdad en los versos, en el primero y en el tercero, en el primero y en el segundo. Entonces ahora vamos a ver la clasificación de cada uno de ellos de acuerdo a cómo terminan. Perdón. Tenemos por un lado, chiquillos, las rimas que son las asonantes, ¿ya? Y las rimas asonantes, la canción es género lírico y en pie. Mira, podríamos decir que pertenece al género lírico porque toma todas las características que nosotros estamos estudiando ahora. Entonces, claro, podríamos decir que las canciones, primero antes de ser canciones, tú tienes que, y probablemente el cantante se siente y escriba, ¿verdad?, un texto que él quiera dar a conocer. Pero como nosotros andamos pegados con las canciones y repetimos una y otra vez, y estas canciones tienen este ritmo donde se van a dar a conocer y coinciden los términos de los sonidos, que lo hacen mucho más fácil, tiene esta musicalidad, podríamos decir que las canciones pertenecen al género lírico porque parten siendo poesías y luego les agregan música que lo hacen que sean una canción finalmente. Pero podríamos decir que las canciones sí pertenecen al género lírico porque en primera instancia el cantante tiene que preparar este texto y tiene que preparar esta musicalidad para que la gente vaya constantemente sabiendo y aprendiéndose los ritmos. Entonces sí, podríamos decir que sí. Y toma muchos de estos elementos. Por ejemplo, lo mismo, en la rima asonante va a haber coincidencia de los sonidos. En la terminación de las vocales. Chiquillos, ¿cuáles son las vocales? ¿Cuáles son las vocales? Gracias. Sí, las vocales, la rima asonante, chiquillos, va a tener coincidencia en las últimas vocales acentuadas. ¿Ya? Si se fijan acá, está el ejemplo en perla y tela. Si se fijan, hay igualdad en la E y en la A al finalizar el verso. ¿Ya? La rima consonante, por otro lado, va a haber una igualdad en las últimas vocales acentuadas, ¿ya? Como en estrella y bella, ¿ya? En la asonante, igualdad de las vocales, y en la consonante, igualdad de las vocales, y la consonante, igualdad en las sílabas, en las últimas sílabas. Y por último, en la rima libre, no va a haber coincidencia de sonidos en la finalización de los versos, no va a haber... no va a haber coincidencia en los sonidos, pero ¿por qué lo vamos a identificar que pertenece al género lírico? Simple, chiquillos, hay expresión de emociones, hay expresión de sentimientos, y además lo vemos que está escrito en verso y en prosa. Esperemos un poquito.